con Dios. Iniciamos entonces la lectura y miren esta frase: el perdón de Dios es la promesa de la Navidad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, nos dice Isaías 1:18. El perdón es uno de los mayores regalos de Dios. Y el versículo que acabamos de leer nos muestra que a pesar de la gravedad de nuestros pecados, el perdón de Dios es completo y total. Este es un acto de gracia que limpia nuestros corazones y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. La palabra de Dios nos da una promesa que muestra que el perdón no depende de nuestra perfección, sino de la fidelidad de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto lo encontramos en 1 Juan 1:9. Es por eso que en Navidad celebramos que el perdón se hizo posible a través del sacrificio de Jesús en la cruz, quien vino al mundo para ofrecernos la oportunidad de ser perdonados y restaurados, quitando el peso del pecado que nos separaba de Dios. Su sacrificio es la razón por la que nosotros podemos celebrar el perdón. Es por eso que Colosenses lo dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, dice Colosenses 1:14. En el Antiguo Testamento vemos también el tema del perdón de Dios, el cual se presenta como un acto de su gran misericordia. En Isaías 43:25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios no solo perdona, sino que elige olvidar nuestros errores. Y esta es una de las más grandes cualidades del perdón de Dios. Piensa por un momento en aquellas cosas que tú no puedes olvidar y perdonar. ¿Te imaginas que Dios pensara como tú o como yo? Estaríamos sin duda perdidos. Pero gracias a Dios, porque su amor es capaz de olvidar todas nuestras faltas. Su perdón restaura nuestra relación con Él, tal como lo dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es el fundamento del perdón, y es esta gracia la que nos permite vivir en una relación restaurada con Él. La Navidad nos recuerda que el perdón de Dios está disponible para todos, sin importar lo que hayamos hecho. En Lucas capítulo 2, verso 10 al 11, el ángel anuncia el nacimiento de Jesús diciendo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús vino al mundo para ofrecer el perdón a toda la humanidad, no solo a unos pocos, sino a todos los que lo reciban con fe, extendiéndose a nuestras vidas cotidianas, llamándonos a perdonar a los demás. Por lo tanto, el perdón no es solo un regalo que recibimos, sino una responsabilidad que debemos practicar. Este tiempo es un momento perfecto para reflexionar sobre la gracia que hemos recibido y cómo debemos extenderla a los demás. Este tiempo es una oportunidad excelente para experimentar esa restauración y celebrar el nuevo comienzo que Dios nos ofrece. Finalmente, el perdón de Dios nos invita a vivir con un corazón lleno de gratitud, a vivir en armonía con los demás, reflejando el amor y la gracia que hemos recibido. Así que hoy tenemos un tema maravilloso que muchas veces hemos hablado y tal vez por eso puede parecer como oír llover, pero tenemos que ponerle muchísima atención. Fíjense que Dios, el Dios santo, pulcro, puro, el Dios justo, nos ofrece a nosotros el perdón y estas promesas de perdón. Y esto es algo extraordinario. Porque, por ejemplo, Isaías 1:18, que es el que leíamos: venid luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando uno tiene un problema, por ejemplo, legal, si usted tiene un problema fiscal o un problema legal, ¿cómo quisiera escuchar uno esto de parte de un funcionario de la SAT o de un funcionario del sistema judicial que le diga: ¿sabe qué? Venga, pues vamos a borrarle todas sus omisiones, su récord va a quedar limpio? Pero eso
a menos que no sea por corrupción, no sucede tan fácil. Y me venía a la mente, no sé si ustedes han visto recientemente que el presidente Biden acaba de emitir un perdón para su hijo. Y ha habido, este muchacho ha sido muy polémico, hasta se perdió una computadora y aparecieron un montón de fotos que lo incriminaban en muchos crímenes. Y entonces, bueno, que lo incriminaban en cosas terribles. Y entonces muchos de la sociedad mundial estaban esperando a ver qué sucedía. Y ahora, antes que salga, él emite un perdón presidencial, como dice, miren, mi hijo es inimputable. Y entonces los que tienen este concepto de justicia dicen, pero ¿cómo así simplemente emitir el perdón? Ahora, le voy a decir algo, Dios no hace eso. Y eso es lo importante de la Navidad. Dios no simplemente dice, bueno, me caes bien, entonces voy a borrar tus pecados solo porque yo quiero. Dios no es tan parcial como eso. Para satisfacer su propio concepto de justicia, Dios mismo bajó en la persona de Jesucristo y vino a derramar su sangre pura por nosotros. Entonces, Jesús le puede decir a la mujer adúltera de Juan capítulo 8, ni yo te condeno, porque le está diciendo, yo voy a pagar por tus pecados. No es simplemente, sigue pecando, eso no es importante. Es terrible, es importante, te puede llevar a la condenación eterna, pero ¿sabes qué? Yo vine a dar mi vida para que tus pecados sean borrados. Es que solo este elemento de la Navidad es extraordinario. Eso sería para celebrar y comernos doble tamal con doble carne, de 3 carnes, decía Vicente. No sé, yo nunca he visto un tamal de 3 carnes, solo Vicente los ha visto, pero solo este concepto es algo extraordinario para que nosotros celebremos la Navidad, porque ahí empezó el plan de redención. Jesús nace como un bebé y su función es crecer y dar su vida por nosotros para poder hacer provisión y que el perdón de nuestros pecados tenga un sustento legal y un sustento verdadero y no un capricho divino. Eso corrompería a Dios, ¿verdad? Dios mantiene su santidad al enviar a su Hijo a morir por nosotros, ¿verdad? Por eso es que para nosotros el perdón de pecados es gratis, es por gracia, pero en realidad tiene un costo. Ajá. Hay alguien que pagó, hay alguien que dijo, no le cobren a él, cóbrenme a mí y yo lo voy a pagar. Y eso es lo lindo de lo que recordamos en Navidad, que nosotros no tuvimos que pagar por lo que merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte, merecíamos la separación para siempre de Dios, pero había un plan de redención. Y entonces viene Jesús y dice, no le cobren a ellos, yo voy a pagar. Y me encanta porque en todo el plan de Dios hay amor, amor y amor. Me encanta este versículo porque dice Isaías 1:18, vengan, estemos a cuentas. Y entonces, pero viene el amor de Dios. O sea, estemos a cuentas, pidan perdón porque hay redención. Porque si sus pecados fueren, o sea, tan chucos, tan negros, tan horribles, yo voy a hacer voy a poner la sangre de mi Hijo Jesús y entonces van a ser como blanca lana. Van a ser lo rojo de la sangre de Jesús. Va a venir ante mis ojos a ser grato. Entonces, amigos, yo no sé, a veces el enemigo nos mete en la cabeza de tu pecado es imperdonable. Lo que hiciste, recordar lo que hiciste y nos está constantemente recordando nuestro pecado y uniendo nuestra identidad a nuestro pecado. Pero viene Dios sabiendo nuestro pecado, nos recuerda quiénes somos y a dónde podemos nosotros ampararnos, bajo qué recurso legal podemos ampararnos para que entonces nuestros pecados sean como blanca lana o como rojo carmesí. Y yo creo que ese es el regalo de la Navidad que hoy podemos recordar. Así es, y como decía Ronnie, eso debería de ser suficiente para estar felices y celebrando. Yo pensaba en esto. Puede ser que sea muy, no sé, tradicional que nos sintamos como tristes en esta época, nostálgicos, porque tal vez pueden estar pasando cosas difíciles y no queremos como menospreciar la situación que podríamos estar viviendo, ¿verdad? Tal vez hoy nos levantamos y pensamos, la gran... ¿Cómo quisiera poder darle esto a mi familia, pero tal vez no va a suceder? ¿Cómo quisiera regalarme yo esto, pero tal vez no va a suceder? O tener este viaje que sé que otros van a tener, pero no lo vamos a poder tener. O que estuviera esta persona, no va a estar con nosotros en estas fiestas. O sea, podría haber una situación en donde nos sentimos tristes, nos sentimos sin esperanza, pero hoy quisiéramos tomar ánimo y esperanza en nosotros, que este regalo de perdón, este regalo de paz,
porque si nos puede dar paz, porque hay veces que un viaje o algo material suena súper bien, pero no nos da esa paz que sea consistente, pero ese regalo de perdón y paz, que hoy podamos empezar a disfrutarlo. Y ese puede hacer mucho del enfoque, ¿verdad? Es cierto, a veces hay cosas difíciles, pero este regalo de paz, este regalo de perdón, tiene la capacidad de transformarnos y tiene la capacidad de esperanza y que sea una satisfacción desde adentro, ¿verdad? No por las cosas externas, sino desde adentro. Y eso puede hacer la diferencia para ti, para tu familia en esta temporada. Me encanta lo que estabas hablando y lo que estaban hablando, porque Dios es un Dios justo y Él no otorga el perdón así, va, pues hay justicia. Y si yo cometí un error, si yo cometí un pecado, tiene que haber un castigo. Yo merecía la muerte por mis pecados. Y Jesús viene y dice, ¿sabes qué? Yo tomo tu lugar y derramo mi sangre. Entonces, sí hubo un castigo, sí alguien pagó. Entonces, Dios emite justicia porque alguien pagó. No pagamos nosotros, alguien, porque alguien tomó nuestro lugar. Estamos sentenciados. Y viene Jesús y dice, yo tomo el lugar de ustedes. Y entonces tú no vas a ser castigado, yo voy a ser castigado. Aquella porción cuando Jesús está en el Getsemaní, ya sabiendo que va a ser entregado, el estrés que él empieza a tener, que dice que su sudor era como gotas de sangre, porque definitivamente como un ser humano se afligió, se estresó por lo que venía. Él sabía lo que venía y no era nada sencillo, era cargar todos nuestros pecados. Y sabes que es interesante, Néstor, que ahorita dijiste cometió un error y a veces uno puede perdonar un error, pero una maldad intencional, y generalmente nuestros pecados son eso. Algunas veces son errores, pero muchas veces son maldades intencionales. Con premeditación y alevosía. Exactamente. Regresemos al escenario de que fuera un récord de errores fiscales o un récord de errores de delitos. Y viene el investigador y determina, mire, esta persona planificó hacer esto, pues, o sea, a usted no se le pasó a hacer sus declaraciones, usted intencionalmente buscó cómo saltarse estas cosas. Ese es el pecado. O sea, nosotros no es como que digamos, ay Dios, yo no sabía. No, estabas consciente y de todos modos lo hiciste. Pero es aquí donde Dios en su misericordia dice que si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo que Dios quiere es humildad. Atención, este perdón no es universal, sino es para aquellos que nos arrepentimos. Así que yo quisiera invitar a todos a que examinemos nuestro corazón y veamos si realmente nos hemos arrepentido y estamos accediendo a esa amnistía que Dios ofrece. Porque solo es para aquellos que nos arrepentimos, porque aquellos que siguen en su maldad y dicen, no, pues sigo, este perdón no se aplica. Pero es aquellos que valoramos el regalo del perdón en Cristo Jesús que se aplica esta amnistía que implica la humildad y la sencillez de decir, Dios, yo reconozco mi pecado, te pido, me perdones. Y la promesa es, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Qué impresionante. Así que, ¿qué tal si hacemos una oración, Néstor? Dirigirnos en palabras de oración para que el que quiera acercarse en esa humildad reciba el perdón del Señor. Señor, hoy venimos delante de ti, dándote gracias por el perdón que tú nos diste, dándote gracias por tomar nuestro lugar y recibir todo el castigo que nosotros merecíamos. Hoy con humildad nos queremos acercar a ti y aceptar ese perdón, aceptar ese amor, aceptar esa gracia en nuestra vida. Si no lo hemos hecho, hoy queremos decirte que la recibimos. Recibimos ese perdón y esa gracia que tú nos has dado. Que como hablamos hace un momento, con premeditación y con alevosía, muchas veces hemos cometido pecados, hemos cometido imprudencias, te hemos ofendido, pero tú nos perdonas y nos amas. Padre, gracias por amarnos. Gracias por venir al mundo y morir por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, en el nombre tuyo.
Amén. Hacemos una breve pausa y regresamos. No se desprenda. Esto es Vaya con Dios. El amor de Dios nos ha dado un Salvador. Recibimos el regalo de su gracia, paz y libertad. Por eso, hoy y siempre, Jesús es la razón de celebrar. Pero seguimos con la lectura y lo que vamos a leer ahora es el perdón de Dios. Miren esto, como causa de la paz en Navidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, nos dice Lucas 2:14. La paz que proclamaron los ángeles con el nacimiento de Jesús no es solo una paz externa, sino una paz interior que solo se puede experimentar a través del perdón que Dios nos ofrece en Jesús. La paz que celebramos en Navidad es el resultado directo del perdón de Dios a través del cual experimentamos una reconciliación con Él. Esta es una paz profunda que nos permite vivir sin temor. Y solo Dios puede dárnosla. Esta nos protege de la ansiedad y el miedo, permitiéndonos vivir con confianza en su amor y perdón. Es una calma que sobrepasa todo tipo de entendimiento humano y que guarda nuestras mentes y corazones, como se expresa en este texto puntual. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Sin embargo, debemos de tener claro que tuvo un costo. En la cruz Jesús pagó el precio por nuestro perdón y al hacerlo nos dio paz con Dios. El sacrificio de Jesús destruyó la barrera que nos separaba de Dios, ofreciendo reconciliación a todos los que creemos en Él. Este tiempo de reflexión sobre el nacimiento del Hijo de Dios es una temporada perfecta para meditar sobre el regalo de paz que recibimos por medio de Él. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús es el Príncipe de Paz, quien vino a restaurar nuestra relación con Él. Padre con los demás, ofreciendo el perdón y la reconciliación, que vino a restaurar nuestra relación con el Padre y con los demás, ofreciendo el perdón y la reconciliación. Ahora podemos vivir sin miedo al juicio. En Romanos 8:33 al 34, Pablo afirma: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El perdón que nos da Dios nos libera de la condena y esta libertad nos da una paz que trasciende las circunstancias. Por lo tanto, podemos decir sin lugar a dudas estas poderosas afirmaciones. Número 1, la paz que recibimos al ser perdonados por Dios también nos llama a vivir en paz con los demás. El perdón de Dios que nos da paz también nos capacita para vivir en unidad. Y los regalos de la paz y el perdón de Dios nos llaman a vivir con un propósito. Estos 3 regalos que recibimos no son solo para nuestra paz personal, sino para que podamos ser embajadores y llevar reconciliación al mundo, como nos exhorta Pablo en 2 Corintios 5:18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. En conclusión, el perdón nos da paz, nos restaura y nos llama a vivir con un propósito en este mundo. En Navidad celebramos el mayor regalo de todos, el perdón que nos ha sido dado en Jesús. Que al reflexionar sobre este regalo podamos vivir en paz y en unidad, siendo embajadores de la reconciliación y el perdón de Dios. Así que tenemos aquí un tesoro maravilloso y ¿saben qué es importante? Que nosotros reflexionemos en nuestro corazón y enseñemos esto a nuestros hijos. Ahorita estaba recordando que ayer vi un par de memes en redes sociales, porque yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero las redes sociales han venido a secularizar más el pensamiento nuestro. Y fíjense que estos par de memes se burlan de Jesús como el perdonador. Y entonces dicen, el que perdona se quedó allá. O sea, yo no estoy perdonando como Jesús. Y eso está calando en la mente de nuestra cultura. Como quien dice, yo perdonando a otros no estoy. Pero ¿sabes qué? El perdón de Dios nos tiene que enseñar a perdonar a otros. ¿Qué va a
¿Cuál es el resultado de ser personas que perdonan? Que vivimos en comunidad. Porque si nosotros nos volvimos estrictos y no perdonamos y nos volvemos muy rudos y no perdonamos, nos vamos a ir aislando. Y eso es lo que el enemigo quiere, ir aislándonos y entonces ir cortando nuestras relaciones familiares, nuestros amigos, nos vamos a ir aislando. Pero cuando nosotros aprendemos de Dios a perdonar y perdonamos a nuestros semejantes, a nuestros familiares, a nuestros amigos, entonces empezamos a vivir en paz, aprendiendo de nuestro Señor. Así que le pregunto, amigo, amiga, ¿está usted aprendiendo de Dios a perdonar? ¿O está usted aprendiendo del enemigo a no perdonar? Ese sería el cuestionamiento en esta época. ¿Cuál es el regalo que yo he recibido de Dios y el regalo que yo le estoy dando al mundo? Y el regalo que nosotros podemos dar al mundo es perdonar así como Dios nos ha perdonado. Y sabes que en esta parte que leímos, digamos que uno de los beneficios de perdonar es que tenemos acceso a todos estos regalos. Si pudiéramos sacar un listado de todos los regalos que hemos leído, pero uno que quisiera resaltar de esta última parte en Isaías 9:6. Solo escuché esto, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. O sea, si uno pudiera como llegar a tu tienda favorita y escoger los regalos que queremos. Solo imagínate estos regalos para cerrar el año, para enfrentar y aprovechar al máximo el 2025. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es como, entonces yo me quedo con ese regalo. Igual si me quieren regalar algo, pues la invitación está abierta. Pero ese regalo para nuestras vidas, hay regalos aquí que van más allá de lo que podemos comprar con dinero, con influencias, y que Dios nos los ha dejado ahí para nosotros. Yo quiero apuntar el regalo número 2, que es: el perdón de Dios nos da paz también y nos capacita para vivir en unidad. Y tal vez la pregunta que hoy debemos de hacernos es: si en mi familia no hay unidad, ¿será que tal vez no estamos viviendo este regalo del perdón? Tal vez cada vez que nos juntamos más de algo, ¿verdad?, sucede, y entonces empieza esto de la falta de perdón. Cuando nosotros aprendemos a vivir en este constante perdón, podemos vivir y disfrutar esa unidad. ¿Saben? Hace algún tiempo estábamos hospedados en la casa de unas personas ya grandes y tenían 29 años de asistir a la misma iglesia. Y le digo yo: mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué se necesita para vivir tanto tiempo en una misma comunidad? Porque 29 años es algo considerable. Y me dice: mira, yo creo que son 2 cosas. Hay muchas cosas, pero 2 son las cosas. Es el amor y el perdón. Es la gracia que otorgamos, porque la gente que vamos a tener en nuestra vida no va a ser perfecta. Nosotros no somos perfectos. Entonces necesitamos vivir en amor y necesitamos vivir perdonándonos constantemente. Y eso genera la unidad. Entonces creo que debemos de evaluar los lugares en donde estamos conviviendo, reuniéndonos. Si hay falta de unidad, es porque probablemente necesitamos vivir más desde el perdón. Tomar eso que Dios nos dio, esa habilidad que Dios, a través de Dios, tenemos de perdonar constantemente. Y yo creo que el punto número 2 decía: el perdón de Dios que nos da paz y también nos capacita para vivir en unidad. Y el 3, los regalos de la paz y el perdón de Dios que nos llama a vivir con propósito. Y me llama la atención que es para vivir en unidad, para vivir con propósito. El que Dios nos haya perdonado es para que nosotros lo pongamos en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Porque, Dios nos perdonó, qué bonito, pero ¿qué voy a hacer yo? Porque en la práctica es donde se muestra. Ahora, me cuesta, no tengo la capacidad de Dios para perdonar, pero es el poder de Dios en mí el que me ayuda a perdonar. A veces yo creo que tenemos mitos del perdón. Por ejemplo, cuando perdono yo tengo que olvidar. Dios olvida, yo tal vez no olvido, ahí está lo que me hicieron, pero el amor de Dios, el poder de Dios me da la capacidad de perdonar. A veces digo: es que mire, usted no sabe lo que me hicieron, es que la herida es demasiado grande, eso yo no lo puedo perdonar. No, si no es en sus fuerzas, es en las fuerzas que Dios le da, en las que usted puede perdonar. A veces decimos: es que yo no siento perdonar. No, si nadie siente perdonar, es una decisión, porque Jesús decidió perdonar. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo tengo que dar para perdonar? Porque debo perdonar en el día a día. Y Carol mencionaba el tráfico, Fernando mencionaba el matrimonio.
y como dice Ronnie, yo tomo esas palabras muy bien. Uno lo que construye son anécdotas como pastor para poder predicar. El sábado en la mañana íbamos a una actividad con mi familia, iba mi esposa, mis 2 hijas, y si algo me gusta a mí es llegar puntual. Sufro con eso y sufro porque tengo 3 mujeres en casa. Entonces, y aparte, cuando no como, dice mi esposa, yo no sé, pero ella dice que cuando yo no como me pongo No eres un poquito tú cuando tienes hambre. No soy yo cuando tengo hambre. Entonces yo ya iba algo molesto en el carro, ¿ya? Y entonces yo empecé a decir algunas cosas y el ambiente de ustedes se puso tenso en el carro, ¿verdad? Y yo me di cuenta, pero una de las primeras cosas que uno hace es empezar a justificar que uno tiene la razón, ¿sí? Y yo estaba, y me tardé un poco en pedir perdón, porque yo iba en mi mente diciendo, es que yo quería llegar temprano, es que yo tenía todas las razones. Y fíjense que vino un pensamiento a mi corazón y es, pedí perdón y cállate. Así lo sentí. No te justifiques. Y ustedes, de verdad, en el carro le tengo que pedir perdón a mi esposa, perdón a mis hijas, porque me había alterado y de verdad me mordí la lengua. Tenía las razones para decir por las cuales me había enojado y no, solo les pedí perdón y les dije, miren, estuvo mal lo que hice. Actué mal, reaccioné mal, hablé mal, perdónenme. Y ustedes, me encanta, mi hija pequeña me dice, vaya papi, te perdonamos. Va. Entonces miren que no sé qué, ustedes, de verdad, a veces nos cuesta tanto pedir perdón. Sí, y fíjense, yo quisiera también agregar a eso, y gracias por la vulnerabilidad, Néstor, agregar a eso que si nosotros tenemos la imagen de que el que perdona es el débil y el que pierde, entonces nos va a costar perdonar. Pero si sabemos que el que perdona es el fuerte, si nos damos cuenta, el que perdona es el fuerte emocional y espiritualmente, porque Dios así lo hace. Y en los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, estos accidentes, esta dama que contaba que choca un jaguar y se baja un señor y la ve y dice, ¿sabe qué? No se preocupe. Como dice, no le va a hacer la vida a cuadros, si bien me va a costar dinero repararlo, pero no es lo peor, lo perdono. Él está demostrando una gran fortaleza. Ahora, si la persona dijera, este vehículo es todo lo que tengo, es que si yo me subo a este vehículo, entonces me da mi personalidad. Y usted me chocó mi personalidad, porque hay gente que dice eso, ¿verdad? O sea, este vehículo me da personalidad. Entonces, si ese vehículo le da personalidad y se lo golpean, entonces está en ira porque ¿cómo va a ser? Usted me va a pagar hasta el último centavo porque ¿cómo voy a gastar mi dinero en esto? Entonces, denotaría una debilidad. Es decir, usted me tocó lo que yo aprecio más. Sí. Pero cuando nosotros perdonamos, y en este caso, digamos, cuando alguien pierde los estribos y nos pasa atropellando, o comete un error y nos aludió en una broma, si nosotros nos hacemos los desentendidos y protegemos la amistad, tal vez dijo una indirecta y me ofendió y me hago el desentendido y sigo con la amistad, yo soy el fuerte. Yo soy el fuerte porque estoy con mi cuerpo protegiendo la amistad y la relación, el ambiente. Pero si yo juego al ofendido, estallo y arruino el ambiente, ¿quién es el débil? El que se ofendió, el que gritó, el que ya no le hablo, no voy a la reunión familiar porque va a aparecer fulano de tal. Él es el débil. Entonces, aprendamos de Dios que el que perdona es el fuerte. El que pide perdón primero es el fuerte, porque está escuchando a Dios. En el mundo gana el soberbio, allá afuera los valores. En el mundo cristiano gana el humilde, porque Jesús dijo, todo aquel que se exalte será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para ser fuertes y humildes? Padre, hoy queremos llegar delante de ti a pedirte algo que no es natural en nosotros, y es que nos des la humildad, que nos des la fortaleza para perdonar y para pedir perdón, Señor. Que podamos conocer los valores del reino, en donde tú nos muestras que pedir perdón es mejor que mantener nuestro orgullo y nunca pedir perdón. Que perdonar a los demás denota fortaleza interna nuestra, y que hacernos los ofendidos y cobrar hasta el último centavo de repente podría denotar debilidad en nuestra parte, no necesariamente, pero podría hacerlo. Y sobre todo necesitamos ser guiados por ti
para entender cómo debemos proceder en cada cosa. Y sobre todo, no hacer las cosas por rencor o amargura o venganza, sino porque tú nos dices, si es necesario que una persona pague para que aprenda su lección, que lo hagamos, pero sin venganza, sin rencor, sin deseo, sin amargura en nuestro corazón. Que nuestro corazón siempre esté limpio, Señor. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Y yo oraba esto porque a veces hay personas que tienen que enfrentar sus consecuencias. Hay personas que tienen que perder su trabajo por una irresponsabilidad para que ellos aprendan. Pero si lo que tenemos en nuestro corazón es rencor, de venganza y amargura, de repente se va a contaminar lo que llevamos aquí dentro. No se pierda la última parte de Vaya con Dios porque está buenísimo. Dios nos está hablando, a mí me está hablando, sé que a usted le va a hablar también. Así que regresamos en breve. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. El perdón nos anima a vivir en una nueva vida. O sea, la invitación es que usted viva como perdonado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Dios no solo limpia nuestro pasado, sino que también nos llama a vivir una nueva vida y su perdón nos ofrece un nuevo comienzo y una nueva identidad. Dándonos nueva vida y nueva dirección, porque la muerte y resurrección de Jesús nos dan el poder para vivir una vida transformada, libre de las cadenas del pecado. En Romanos 6:4 Pablo explica, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En Navidad celebramos esta nueva vida que nos ofrece la oportunidad de vivir en la gracia de Dios con esperanza y propósito. Al ser perdonados somos llamados a vivir en su luz. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso lo encontramos en 1 de Juan 1:7. El perdón de Dios nos invita a vivir en comunión con Él y con nuestros hermanos en Jesús, reflejando su luz en el mundo. Solo quiero que hagamos una pausa allí. Esto es lo que el Señor propone. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa es la clave para tener comunión. Por ejemplo, si nosotros somos una comunidad, Néstor, Carol, Fernando y yo, y de tanto estar juntos, pues nos ofendemos porque va a pasar, ¿verdad? Uno viene, hace una broma, es mi valor y no es el del otro. Pero tenemos este valor de andar en luz. Entonces yo no puedo soportar que Carol yo la haya ofendido, decir, que se aguante. No, si estoy en luz, el Espíritu Santo me dice, ofendiste a Carol, anda a pedirle perdón. Entonces vengo yo y le digo, Carol, perdóname. Y si Carol está en luz, dice, sí, Ronnie, lo perdono, solo no lo vuelvo a hacer. Sí, con mucho gusto, Carol. Y entonces empezamos a vivir en comunión, dice, tenemos comunión unos con otros. Y así, de repente yo digo algo que Néstor se tuvo que tragar y 2 días después el Espíritu Santo me dice, hey, tienes que pedirle perdón a Néstor. Voy y le pido perdón. Y eso nos hace vivir en comunión. Y dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero eso es cuando estamos en luz. Pero si estamos en tinieblas, si no hay oración, si no tenemos comunión con el Señor, nos empezamos a volver egoístas y decimos, ofendí a Carol, que se aguante, mire qué hace, y Néstor, mire qué hace. O sea, nos volvemos rudos, nos volvemos implacables y eso rompe la comunión porque estamos en tinieblas. Pero cuando uno se acerca a la luz, el Señor empieza a alumbrar a uno las áreas donde dice, no te hagas el desentendido, tenés cuentas pendientes con Fernando a arreglarlo. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces. Así que cuando estamos en luz, uno no aguanta haber ofendido. Por eso Jesús dijo, si cuando llevas tu ofrenda al altar y tu hermano tiene algo contra ti, a eso se refiere. Recordate que le pasaste encima a Néstor, pues. Atropellaste a Fernando. Ese comentario que hiciste fue ofensivo. ¿Será, Señor? No todavía finge de mierda. Y estabas al aire, ¿no? Exactamente. Continuemos antes de que sigamos, ¿verdad? Metiendo la pata. Bueno, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús nos ofrece una nueva vida y una vida abundante, llena de propósito y de su presencia, lo cual nos lleva a una vida de obediencia. Porque como escribe Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El perdón de Dios nos transforma y esa transformación nos lleva a vivir de acuerdo con su voluntad, obedeciendo sus mandamientos y buscando su gloria. Esta nueva vida está llamada a impactar al mundo para que nuestra conducta sea como luz en medio de la oscuridad, reflejando su amor y gracia en todo lo que hagamos. En Mateo 5:16 Jesús dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La vida nueva que recibimos en Jesús nos invita a vivir con gratitud y a reflejar esa gratitud en nuestra vida diaria. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. También se nos da la capacidad de vivir en unidad. Como muestra de gratitud, en 1 Corintios 1:10, Pablo nos exhorta, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos y en una misma mente y en un mismo parecer. Por lo tanto, se nos invita a acercarnos a Dios con confianza, ya que el perdón de Dios nos da acceso directo a Él y nos llama a vivir en su presencia, adorando y sirviendo con un corazón limpio y renovado. Como dice Hebreos 10:19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Este gran regalo nos permite vivir en la voluntad de Dios. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La nueva vida que recibimos en Jesús nos llama a vivir transformados, buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. Finalmente, el perdón de Dios nos llama a vivir en gratitud, amor y obediencia. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La vida nueva que celebramos en Navidad es una vida llena de gratitud, amor y obediencia a Dios. Recordemos que el perdón de Dios no solo limpia nuestro pasado, sino que también nos llama a vivir una vida nueva. En Navidad celebramos ese nuevo comienzo, esa nueva vida que encontramos en Jesús. Que este regalo del perdón nos impulse a vivir con gratitud, obediencia y amor, reflejando su carácter en nuestro caminar diario. Así que la pregunta para cada uno de nosotros en este tiempo de Navidad, este tiempo de fin de año es: ¿a quién necesitamos perdonar? Porque nosotros podríamos extender el perdón a alguien y empezar a contribuir en la restauración de esas relaciones. Por eso decía, aquí citábamos 1 Juan 2, y en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando nosotros conocemos esto y lo ponemos en práctica, demostramos que conocemos al Señor. Y la parte práctica de hoy sería preguntarnos a quién debemos extender el perdón o también a quién debemos pedir perdón, porque eso es otra cosa, tener esa humildad, como nos compartía Néstor en mucha vulnerabilidad, de decir: solo pedí perdón, metiste la pata. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando el Espíritu Santo nos dice: tienes que disculparte, no tratemos de negociar ni justificar, simplemente está mal lo que hice, perdón. Y empecemos esa restauración de nuestras relaciones, porque eso agrada al Señor, como decía 1 Corintios 1:10, que hablemos una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos. ¿Cómo se logra eso? Con la humildad de pedir perdón. Y fíjense que el perdón de Dios nos llama a vivir una vida nueva, y creo que disfrutar de esa vida nueva en este tiempo es sumamente importante. Y el autor nos dice acá: en Navidad celebramos ese nuevo comienzo, esa nueva vida que encontramos en Jesús. Y no le estamos diciendo acá perdonar es re fácil, más cuando hay infidelidad, traición, cosas difíciles que hemos vivido y que necesitamos perdonar, porque tal vez
hemos estado viviendo en esa jaula de la falta de perdón, que te ha enfermado, que te ha hecho una persona tal vez amargada, que no puedes disfrutar la vida porque tienes esa raíz ahí de amargura por la falta de perdón. Y lo que Jesús te ofrece hoy es la llave para que tú puedas salir de esa jaula y entonces poder empezar de nuevo. Tienes una oportunidad para que en esta Navidad puedas empezar de cero. Y no es fácil. Es Jesús quien te puede habilitar para que tú lo hagas. Es la fuerza del Espíritu Santo que te va a permitir a ti caminar cada día como perdonada y también perdonando. Sabemos y de verdad no queremos minimizar tus heridas, minimizar ese hecho tal vez que no has podido perdonar. Lo que queremos es decirte, Jesús te ofrece la llave y es el único recurso legal que tú tienes delante del juez justo para poder salir de esa cárcel en la que has estado. No hay otro recurso. Tal vez tus buenas obras, tal vez has querido tapar todo eso y encontrar felicidad en algún vicio, en algo que momentáneamente te dé felicidad o tranquilidad o paz, pero vuelves a recaer otra vez porque esa raíz de amargura te vuelve a meter en ese dolor. Pero hoy queremos ofrecerte a ti la llave que se llama Jesús. Te va a abrir y te va a habilitar para perdonar, para caminar como perdonada y que cada día tú recuerdes, Jesús me habilita para perdonar a esta persona, para perdonar este hecho, incluso para perdonar esas cosas que tú dices, ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí me pasaron? Dios te puede habilitar a través de su Hijo Jesús para perdonar. Carol, qué bonita esa idea que nos daba esa imagen de una llave, ¿verdad? Y es como que perdonar nos habilita, nos da esa llave para hacer luz, ¿verdad? Para hacer luz y esperanza, porque en algún momento de nuestra vida podría estar así en una burbuja muy, muy tranquila, pero hay mucha necesidad afuera, ¿verdad? Pero mucho arranca con el perdón. Ese perdón nos libera. Con el perdón de ustedes les voy a contar esto. Yo creía que era bueno para perdonar. Regularmente uno no va a decir algo así de uno mismo, pero es porque tal vez podría servirte esta lección de algo que a mí me pasaba. Yo conscientemente creía que era bueno para perdonar, pero a través de las cosas que van pasando en la vida, el Señor me ayudó a darme cuenta, no es que sos tan bueno. Tenía como cierta capacidad para, te voy a aislar y lo que me voy a asegurar es que ya no me va a afectar. O sea, te voy a aislar un poquito y yo sigo en mi rumbo, entonces ya no me va a afectar. Pero no es que estuviera perdonando, ¿verdad? Y esta tal vez es una carrera que vamos a tener que seguir mejorando y mejorando. Y aunque esto fue hace algunos años que me di cuenta, este año noté que de las veces que vino el programa, muchísimas veces hablamos de perdón. O sea, como que el Señor dice, mira, todavía hace falta, ¿verdad? No sé, fácilmente unas 8 o 10 veces me tocó hablar del perdón. Eso significaba estudiar el contenido, venir aquí a hablar, ser confrontado con esto. Así como, voy a ir a hablar de esto y a este cuate lo tengo ahí como anulado y no he perdonado. Así es que definitivamente es algo que Dios quiere que hagamos, que Dios quiere que avancemos y demos pasos porque Él lo hizo por nosotros, ¿verdad? Y no solo, como veíamos en un libro anterior, lo terapéutico para nosotros del perdón, y yo perdono, entonces yo salgo ganando, sino porque Él nos transformó, Él lo hizo con nosotros, y ese cambio, de alguna forma, tenemos que dar frutos en cuanto al perdón. Buenísimo. Me encanta lo que están hablando y lo que decía Carol, porque Jesús dijo que Él vino a dar libertad, y muchos de nosotros vivimos encarcelados por la falta de perdón. Y mencionabas algo, Carol, que el perdón, el no perdonar nos puede llevar a tener incluso enfermedades, a tener repercusiones en nuestro cuerpo. Y el daño de no perdonar no es para la otra persona. Muchas veces creemos que cuando no perdonamos estamos castigando a la otra persona y a veces la otra persona ni enterada. O ya se arrepintió delante de Dios y está viviendo una buena vida. Yo, hablando de vulnerabilidad, yo era un infeliz, no, pero tuve un problema con un tío y me hizo unos comentarios de pequeño que me afectaron mucho. Y realmente siempre cargué eso y bueno, llegó el momento donde después de un proceso de perdón, yo entendí, lo perdoné y bueno, él vive en Estados Unidos, vino una vez, lo invito a comer y le digo, mire tío, lo perdono, ¿verdad? Ay, vos, me dice, nada que ver.
ni cocos, y él ni se había dado cuenta. Claro, exactamente. El que tenía el problema era yo. Así es. Y yo había cargado un montón de tiempo con eso y tan fácil que era llegar a perdonar, pero nos cuesta de verdad perdonar. Y fíjate que no hay otro, bueno, es un pecado que directamente el Señor nos advierte que si nosotros lo guardamos, le abrimos la puerta a los verdugos para que vengan. Es decir, Satanás consigue permiso para tocar aún nuestro cuerpo cuando nosotros no perdonamos. Y yo he estado viendo personas que están pasando alguna enfermedad recurrente y yo les pregunto, miren, ¿no será que tienen que perdonar a alguien? Ah, sí, claro, ahí está el problema, ¿ya? Y muchas veces tiene que ver con intolerancias, alergias, etcétera, y están relacionadas con la falta de perdón, porque es como que esa intolerancia hacia una persona se somatiza, dirían los expertos, se hace real en una enfermedad, y es porque el enemigo consigue permiso para enfermarnos. Cuando nosotros perdonamos, le podemos orar al Señor y decirle, Señor, quítale al enemigo la autorización para tocar mi cuerpo. Entonces, esa libertad no solo es libertad para hacer luz, pero también es libertad de muchos de los problemas que estamos acarreando. Y si usted está pasando por una situación, llegue delante del Señor y pregúntele, Señor, ¿esto tendrá algo que ver con mi falta de perdón hacia tal persona? ¿Será que esto le está abriendo la puerta al enemigo? Porque Jesús lo dijo, por ejemplo, en Mateo 6, en la oración del Padre Nuestro. Porque si ustedes no perdonan a los que los han ofendido, mi Padre tampoco les perdonará. Y también en la parábola de los dos deudores, Jesús dijo que el que no perdona será entregado a los verdugos. ¿Quiénes son esos verdugos? Espíritus malignos que quieren venir y están a tocar nuestro cuerpo, nuestra economía, y están ansiosos de encontrar un argumento para hacerlo. Y la falta de perdón es un argumento poderoso. Así que, ¿qué tal si oramos y le pedimos, Señor, ayúdame a aclarar si necesito perdonar a alguien? Muéstrame si hay algún proceso legal en el mundo espiritual en mi contra para que nosotros podamos perdonar. Padre bendito, llegamos delante de ti. Uno, agradeciéndote que tú nos has perdonado, tratando de dimensionar y aquilatar el enorme perdón que tú nos has extendido. Y ahora te pedimos que nos des la fuerza, que nos des la sabiduría para poder perdonar. Muestra a cada uno de los que estamos acá si hay alguien a quien debemos extenderle perdón. Aunque no nos haya pedido perdón, Señor, queremos ser libres. Y si el enemigo está utilizando esto para poder tocar nuestra economía, nuestro cuerpo, con alguna enfermedad o cualquier otra cosa, muéstranoslo, Espíritu Santo. Y hoy perdonamos y te pedimos que cualquier caso que el enemigo tenga abierto en contra nuestra sea anulado a raíz de que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Dios. Gracias por tu gran regalo del perdón en Cristo Jesús, y nosotros actuamos consecuentemente perdonando a los que nos han ofendido. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. 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 Lo invito a aprovechar este perdón que Dios nos da para perdonar a otros y ser libre de todo asedio del enemigo. Bueno, un último comentario, amigos, de 10 segundos. Yo solo quiero recordarles esta promesa que dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Genial, Carol. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Hablé mucho, pero lo esperamos mañana porque vamos a seguir descubriendo el regalo de Jesús en Navidad. Dios lo bendiga y recuerde, no se pierda, vaya con Dios. Bendiciones. Vaya con Dios.